Hola amigos, mi nombre es David Montero, mi compañero Lenín Barragán. Somos estudiantes de quinto de sistemas de la materia de redes y a continuación vamos a hablar sobre la capa 3 o capa de transporte. Bueno amigos, les voy a hablar acerca del análisis del modelo ISO. En los últimos tiempos el crecimiento en la cantidad y en los tamaños de redes ha aumentado, sin embargo muchas de ellas se desarrollan mediante implementaciones de hardware y software y como resultado muchas de esas redes son incompatibles y no se logran comunicar entre sí. Para solucionar este problema, la ISO, Organización Internacional para la Normalización, realizó varias investigaciones acerca de los esquemas de red. La ISO reconoció que era necesario crear un modelo de red que pudiera ayudar a los diseñadores de red a implementar redes que pudieran comunicarse y trabajar en conjunto. El modelo de referencia OSI pues es un modelo que consta de 7 capas, como son la capa física, capa de enlace de datos, capa de red, capa de transporte, de sesión, de presentación y de aplicación. Como decía, este modelo consta de estas capas y permite que los usuarios vean las funciones de red que se producen en cada capa. Más importante aún, el modelo de referencia OSI es un marco que se puede utilizar para comprender cómo viaja la información a través de una red. Este modelo está dividido en capas. Es decir, el modelo de referencia OSI, estas capas vienen numeradas de la 1 a la 7 y cada una de las cuales ilustra una función de red específica. La capa 1, que es la capa física, define especificaciones eléctricas, mecánicas, de procedimiento y funcionales. La capa 2, que es la capa de enlace de datos, nos proporciona tránsito de datos confiable a través de un enlace físico. Al hacerlo, la capa de enlace de datos se ocupa del direccionamiento físico. En la capa 3, que es la capa de la red, es una capa compleja que proporciona conectividad y selección de ruta entre dos sistemas de host que pueden estar ubicados en redes geográficamente distintas. La capa 4 es la capa de transporte, la cual segmenta los datos originados en el host emisor y los reensambla en una corriente de datos dentro del mismo que va hacia el sistema del host receptor. En la capa 5, que es la capa de sesión, como su nombre lo implica, establece, administra y finaliza las sesiones entre dos hosts que se están comunicando. En la capa 6, la capa de presentación, como su nombre lo indica también, nos garantiza que la información que se envía de una capa, que esta aplicación de un sistema puede ser leída por la capa de aplicación de otro. En la capa 7, que es la capa de aplicación, pues suministra servicios de red a las aplicaciones del usuario, difiere de las demás capas debido a que no proporciona servicios a ninguna otra capa OSI, sino solamente a aplicaciones que se encuentran en el modelo OSI. Los elementos de la capa de transporte, pues la capa de transporte es responsable de establecer una sesión de comunicación temporal entre dos aplicaciones y de transmitir también datos entre ellas, como su nombre claramente lo indica, transporta estos datos. Bueno, esto ha sido un análisis del modelo OSI y de la capa de transporte. Gracias amigos. Hola a todos, yo voy a realizar una implementación acerca de los elementos del protocolo de transporte. El servicio de transporte se implementa mediante el protocolo de transporte mismo entre dos entidades de transporte. En ciertos aspectos, los protocolos de transporte se parecen a los protocolos de red, ya que ambos se encargan de controles de errores, pero también existen varias diferencias entre los dos. Como son los entornos en los que operan. La capa de transporte necesita direccionamiento explícito de los distintos, mientras que la capa de red no es necesaria. En otra diferencia es la cantidad de datos y
mucho mayor, la cantidad de datos es mayor a la de capa de red. La capa 4, conocida como capa de transporte, es la responsable de la regularización eh, del flujo de la información desde el origen hasta el destino, perdón, en forma confiable y precisa. Cabe recalcar que es de suma importancia que los procesos de capa de transporte se llevan a cabo en la capa de aplicación y de la Internet del modelo TCP/IP.